Escuchas La Informante, el podcast de la neta, en el que te mantenemos al día en los debates sobre democracia, derechos humanos y derechos de las mujeres, con la conducción de la periodista Luna Grado. Bienvenidas a La Informante. Soy Luna Grado y si te interesa entender, defender y ampliar los derechos humanos de las mujeres, este es tu espacio. Un podcast de la neta y Corporación Humanas. Aquí la información es poder. Hoy estamos grabando en el marco del 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos, que es la fecha en que la ONU adoptó la Declaración Universal en 1948. Este es un buen momento para recordar que los derechos humanos no son un tema del pasado ni algo reservado a los tribunales, sino una forma de hablar de cómo vivimos hoy. En Chile, hace años que la seguridad aparece entre las principales preocupaciones de la ciudadanía y encuestas recientes muestran que estamos entre los países que declaran más temor al crimen y a la violencia. En ese contexto, muchas personas se preguntan cómo podemos hablar de derechos humanos, qué tienen que ver los derechos humanos con la seguridad, la salud o la justicia. En este episodio queremos abordar justamente cómo se cruzan estos temas. Para ello, en La Informante nos reunimos con dos instituciones que elaboran informes sistemáticos sobre la situación de derechos humanos en Chile: el Instituto Nacional de Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales. El INDH está a puerta de presentar su informe anual 2025 y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales acaba de publicar su informe anual sobre derechos humanos. A partir de esos trabajos y de la experiencia de nuestras invitadas, queremos pensar qué nos dice este momento sobre los derechos de las mujeres, de las personas migrantes, de las diversidades y sobre todo lo que se juega en la vida diaria de todas, todos y todes quienes nos escuchan. Nos acompañan hoy Marcela Zúñiga, editora general del Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales. Bienvenida, Marcela. Muchas gracias, Luna, por la invitación y por el espacio. Y también nos acompaña Silvana Lauzán, jefa de estudios del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Muchas gracias, Luna. Buen día a todos y todas. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar aquí. Quería partir preguntándote, Marcela, en el informe anual 2025 de la UDP coincide con el cierre de un ciclo de gobierno. Sabemos que las deudas en derechos humanos no se resuelven en 4 años, pero sí se ordenan prioridades. Entonces, desde la mirada del informe, ¿cuáles dirías que fueron los principales avances en materia de derechos humanos en este periodo y qué desafíos quedan abiertos para el próximo gobierno? Muy buena pregunta. La verdad, nosotros hace un par de años incorporamos un capítulo dentro del informe que es la introducción del mismo. Y este año, justamente en la introducción, tomamos esa decisión de hacer una evaluación global de cómo había sido el gobierno en estos temas de estos 4 años, y el título que le pusimos fue Avances puntuales y deudas persistentes. O sea, identificamos que el gobierno había avanzado en algunas cuestiones relacionadas principalmente, por ejemplo, con uno de los capítulos del informe, que es la discusión sobre el servicio o el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, algunos avances legislativos en salud, por ejemplo, también, algunos liderazgos internacionales en el tema de migración, pero al mismo tiempo, si uno ve como debajo de la alfombra, hay todavía temas que obedecen a desafíos estructurales, que no tienen que ver con el gobierno de turno, sino que son cuestiones que nosotros identificamos que vienen ya de arrastre. Entonces, hay temas de desigualdad en el acceso a servicios todavía, el tema justicia transicional, que nosotros es un capítulo que es de los últimos 23 años del informe. Seguimos todavía notando que a pesar de que tenemos un poder judicial que actualmente ya reconoce y protege mucho más a las víctimas, aún todavía hay otro organismo del Estado que entorpecen esos avances. Entonces, si uno viera como en general, claro, se hicieron cosas puntuales, pero esas cosas puntuales no permitieron de alguna forma hacerse cargo de lo estructural, que tiene que ver con la desigualdad tan potente que existe hoy en Chile. Uh-huh. Y desde el INDH, ¿concuerdan con esto de las deudas, por ejemplo, como de arrastre o persistentes que hay en materia de derechos humanos? Sí, yo diría que los informes del INDH tienen otra lógica, están como centrados en capítulos por derechos, pero bueno, el INDH este año cumplió 15 años y si uno mira para atrás, todos los temas que fue abordando a lo largo de los distintos informes, yo me atrevería a decir que sí, que hay temas persistentes que van en la línea de lo que dijo Marcela completamente, y que dicen relación con
una dimensión que involucra varios derechos, que es la situación de desigualdad en Chile, ¿sí? De desigualdad estructural, donde efectivamente hay ciertos grupos de personas que tienen muchas más dificultades que otras para tener acceso a salud, educación, a pensiones dignas, a ejercer su derecho a la vivienda. Entonces ahí aparecen toda una serie de temas que dicen relación con la vida cotidiana de las personas, cosas muy elementales y básicas que necesitamos para vivir con dignidad nuestro día a día, y que efectivamente pareciera que no terminan de tener una respuesta adecuada y acorde a las necesidades de la población. Pero también hay otros temas que diría son en algún sentido también muy relevantes y que no tienen que ver necesariamente con los derechos económicos, sociales y culturales que se han ido acentuando en el país o que han adquirido más visibilidad en el país en los últimos años y que tienen que ver, por ejemplo, con los problemas de corrupción, que es un gran nombre corrupción para fenómenos que se expresan de muy distintas maneras. Hay cuestiones muy pequeñas de tráfico, bueno, pequeñas dependiendo el caso, pero como favores pequeños, el pituto, cosas de malas prácticas o de conductas deshonestas que tienen una dimensión más acotada y problemas que son más grandes y que socavan las instituciones de una forma muy, muy notoria, como todos los casos que se han discutido públicamente y que están siendo aún investigados, ¿no? Y que afectan al Poder Judicial, que afectan también muchos otros a los gobiernos locales en distintas municipalidades o también en gendarmería, ¿no? Entonces, bueno, y otra dimensión de problemas que a propósito, ¿no? Del mundo virtual, que es una nueva revolución en las que yo creo que la conversación o el tema de derechos humanos está como, estamos apurándonos para llegar, pero llegamos siempre tarde, Tarde, sí. que tiene que ver con la libertad de o los límites a la libertad de expresión y los discursos de odio, ¿no? Que en el caso, a propósito de tu introducción y lo que decías de cuestiones que por ahí también afectan especialmente a las mujeres, si bien no exclusivamente, los discursos de odio, la desinformación, hay ciertos perfiles y sectores donde cae especialmente duro. Ujú. Sí, y vamos a pasar después al tema de la corrupción y su impacto en la ciudadanía y cómo esto tiene que ver con los derechos humanos. Pero antes de eso quería como partir como un poco de lo general, como desde sus instituciones, ¿cuáles creen que son 3 o 4 puntos como más relevantes o preocupantes hoy en materia de derechos humanos, como en este año o para adelante también? A ver, yo creo que un tema que está sobre la mesa y que no es un tema solo que afecta al país es el tema migratorio. O sea, efectivamente hay una necesidad de enfrentar la situación, pero que al mismo tiempo se cruza con otro tipo de elementos como la seguridad, y ahí también aparecen el tema de los estereotipos, como que no es cualquier migración, es un determinado tipo de migración, el tema comunicacional, que también ha manchado mucho la forma en que los chilenos abordamos la migración también. Yo siempre me acuerdo que le cuento a mis estudiantes en clase, yo cuando estaba en yo soy de Valdivia, entonces cuando estaba en la universidad, yo la primera vez que conocí a una persona fuera de mi país fue una compañera de intercambio, tenía 24 años yo. Entonces, ese Chile, estoy hablando 2010, 2011, ahora nos enfrentamos con otra situación. Entonces, la forma en que miramos la migración, incluso desde lo local, no necesariamente como a una cuestión institucional, pero con nuestros vecinos, etcétera, se está generando muchas situaciones de discriminación. Entonces, es un problema que tiene tantas aristas y que además está muy manchado por el tema discursivo y como el gobierno también ha intentado abordarlo, como las elecciones también han utilizado el discurso de una forma que desde la perspectiva nuestra ha sido incorrecta,
y que además que no es de fácil solución. No es como Claro, no que, hay una solución no, única. como que esta idea de poner, militarizar fronteras, de poner drones, de expulsar masivamente a las personas. O sea, hay muchos estudios que demuestran que todo ese tipo de medidas no tiene ningún tipo de eficacia. O sea, Chile no es el primer país que recibe estos flujos migratorios grandes. Tenemos experiencia en México, por ejemplo, que es el gran, digamos, dentro del continente, o Estados Unidos, digamos, los que llevan mucho tiempo con este tema, o en Europa. Se la forma en que no hay como una solución única, siendo que ese es uno. El otro que estamos viendo también, que si bien no fue tema del informe, pero que igual lo levantamos, fue el tema de la violencia en los colegios, el sistema educativo. Y ahora no solo en los colegios, porque recientemente hemos visto también en las universidades, hay un tema con la violencia y también de la forma en que se está intentando frenar esa violencia, de dónde viene esa violencia, que creo que también tenemos que empezar a poner ojos ahí, y también el tema vivienda. Siento que este año también, con las distintas situaciones de desalojo se están experimentando, las medidas que se han ido adoptando en los últimos años también relacionados con esto, no han sido del todo eficaces. La postura del Poder Judicial también se rigidizó bastante a partir del 2022, a lo menos con algunos cambios ahí de criterio. Entonces también son situaciones que se me ocurren estos tres ejemplos que creo que es importante ponerle el ojo desde una perspectiva de derechos humanos y comunicar también como a la ciudadanía en qué consiste y no hacer estos cruces que generan estereotipos finalmente Ujú. en esta Sí, situación. y Silvana, por ejemplo, aparte de estas preocupaciones como migración, la violencia en el sistema educativo y vivienda, ¿qué otras preocupaciones levantan desde el INDH que tengan como alto impacto en nuestro país? Sí, iba a decir que cuesta priorizar, el INDH no prioriza, Ujú. en ese sentido, no es, no estoy diciendo que Marcela o la universidad sí lo hagan, solo quiero decir que abordamos distintos problemas y a todos se les asigna igual nivel de importancia y tiene que ver también con esta mirada que buscamos tener de integralidad de los derechos humanos, donde así como no sirve que el doctor nos analice solo un brazo, bueno, la idea es pensar los derechos humanos de forma parecida, ¿no? Cómo hacemos para entender que las personas somos seres integrales y que por tanto necesitamos tener salud, alimentación, vivienda, derecho a la libertad de expresión para poder desarrollar nuestros planes de vida con dignidad y con consistencia. Entonces, los temas que mencionaba Marcela, sin duda, son de mucha preocupación, están incluidos en el informe de este año, en particular en el tema de la movilidad humana, que incluye a las personas migrantes, pero también a aquellas personas con necesidades de protección internacional, que son aquellas que se desplazan no voluntariamente, sino por la fuerza, ¿no? Obligadas a salir del país donde viven y que tienen otros estándares de protección donde los estados no pueden simplemente expulsarlas porque de esa manera estarían exponiéndolas a mayores riesgos en sus vidas. Entonces, esa es una preocupación. El INDH ha recomendado, estoy haciendo un spoiler, pero dado que esto Va a salir. va a salir ese mismo día, no hay problema, ha recomendado que el Estado regularice la condición de las personas en situación irregular, que no tengan antecedentes penales y que hayan cumplido con el empadronamiento. Al momento en que se abrió esta oportunidad en años anteriores. Eso es una medida necesaria. Otros países de la región, sin ir más lejos, Colombia, que es por ser país vecino, el país que más recibió población venezolana, lo hizo y eso permite saber quiénes son las personas que están en el país, adecuar las políticas públicas, entre las cuales también están las políticas de seguridad. Si uno no sabe qué personas están en el territorio, es muy Claro. difícil tomar medidas adecuadas también en materia de seguridad, que es uno de los temas más sentidos. Para no repetir, porque el tema de la violencia en las escuelas es un temazo, y también el tema de vivienda a partir de los desalojos, etcétera. Hay un tema de máxima preocupación que tiene que ver con los discursos de odio y con la violencia en el entorno digital. Esto es un tema que, digamos,
experimentamos todos y todas todos los días, tiene otro tipo de riesgos e impactos cuando involucran a niños, niñas y adolescentes. Es un tema que tengo la sensación sobre el cual estamos todavía muy en pañales. Tenemos pocas herramientas desde el ámbito familiar, quienes tenemos niños, niñas, adolescentes a nuestro cuidado, pero también en los colegios y a nivel de políticas públicas. Todavía nos falta mucho avanzar en cómo abordar esto. La violencia digital. La violencia digital, ponernos de acuerdo en cuáles son los límites que queremos poner, en qué consisten, porque obviamente esto tensiona el derecho a la libertad de expresión, que dicho sea de paso, igual algo importante es que no es un derecho absoluto. Esto quiere decir que, a diferencia de la tortura, por ejemplo, que es un derecho la prohibición de la tortura es un derecho absoluto, no hay ninguna situación, circunstancia que permita justificar que eso ocurra. Hay derechos, como por ejemplo la libertad de expresión, que sí admiten que el Estado regule, ¿sí? Digan, bueno, ok, en este tipo de discursos o expresiones sí tienen que observar ciertas reglas mínimas para poder entregarse libremente, desarrollarse libremente. Entonces yo creo que ahí nos falta, hay muchas cosas que se pueden hacer y es muy importante hacerlo porque se toma mucho la discusión pública, transforma mucho el clima social. A propósito también de, bueno, los desafíos, hay los informes de la situación de la democracia en el mundo, porque también para contextualizar, no estamos hablando de derechos humanos en contextos democráticos. El deterioro de la democracia en el mundo es algo que está registrado en los principales informes de distintas instituciones internacionales que evalúan con distintos indicadores el estado de la democracia en el mundo. Todos los informes este año están de acuerdo en decir que el espacio democrático en el mundo en general se ha reducido, principalmente en lo que tiene que ver con la libertad de prensa y los efectos, los impactos en la libertad de expresión, entre otras cosas también a propósito de los discursos de odio, la desinformación, que no es lo mismo, pero tiene un impacto muy grande también. Entonces, esos son temas relevantes. Y, por cierto, algo que es un tema que no por antiguo pasa a estar desactualizado, que tiene que ver con el acceso a archivos, que es un tema muy relevante porque en relación a las violaciones de derechos humanos en dictadura, pero también uno lo puede pensar los archivos sobre las políticas públicas y la información que produce el Estado actualmente. Bueno, hay una ley de archivos que tiene vacíos importantes. Persiste la cuestión no zanjada o que sigue en discusión respecto del secreto de la Comisión Valech 1, y eso sin duda implica de facto una situación de impunidad por la imposibilidad de acceder a información muy relevante sobre personas que estarían involucradas en violaciones masivas y sistemáticas en ese periodo histórico. Entonces, esas son cuestiones que, si bien tienen menos espacio en la discusión pública, son muy relevantes de cara al futuro y a que no persista esta sensación que, por ejemplo, en la encuesta nacional de derechos humanos que realiza el INDH aparece la sensación de impunidad asociada también al Poder Judicial, al tratamiento desigual que la justicia hace de la ciudadanía según el perfil que tiene. Claro. Eso es, yo diría, son de las cosas más graves para la democracia, cuando la ciudadanía empieza a percibir que el funcionamiento institucional tiene favoritismos y que no responde a todas las personas por igual, porque algo refleja. Claro, y y genera aún más desconfianza. genera más desconfianza y por algo muy elemental, que es que, bueno, si total a este perfil de persona siempre la castigan y a este perfil nunca la castiga, ¿por qué tengo que yo cumplir las reglas? Si no cumplen las reglas los y las
funcionarias que están a cargo de hacerlas cumplir. Entonces, es muy complejo que eso se instale efectivamente como una percepción consolidada. Ujú. Y ambas han mencionado temas que tienen que ver con esto de la desigualdad estructural. O sea, por ejemplo, la falta de acceso a vivienda, la desigualdad en el acceso a salud. ¿Ustedes creen que la ciudadanía ve esa desigualdad estructural como un tema de derechos humanos o cree que es como algo que se resuelve por sí solo, que se va a resolver, por ejemplo, con los privados, que no tiene que ver con el Estado? ¿Creen que hay como ahí una disonancia entre esos ambos como ideas de la desigualdad estructural y los derechos humanos? Yo creo que sí. En general uno tiene la percepción de que la ciudadanía aún no es consciente de qué implica ser titular de derechos humanos. Y eso está muy ligado a cómo hemos transmitido el mensaje, cómo hemos educado también en Chile, incluso desde niveles de colegio en adelante. Yo siempre, nosotros, bueno, hemos dicho, hemos discutido a nivel de la universidad, incluso las facultades de Derecho, que debieran ser las facultades donde esto no debería ser como una cuestión que se discuta de incluirlo o no, no es obligatorio la enseñanza de Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Recién se están haciendo como algunos cambios en algunos espacios, pero todavía falta mucha educación al respecto, como de entender qué implica, de tener un derecho, de cómo pedir protección también. Las vías para poder reclamar tampoco son siempre muy claras, entonces las personas también tienen esta percepción como ligado a lo que comentabas de la justicia, como ya, pero ¿qué voy a hacer si, por ejemplo, o sea, el lugar donde vivo dieron una orden de desalojo? O si, por ejemplo, en el caso, como decía Silvana, de que fui víctima de algún tipo de agresión en ciberespacio, ¿qué espacio tengo? Ni siquiera la gente sabe dónde puede reclamar. O tiene esta idea de que si reclamo esto es un abogado, tengo que pagarlo, etcétera. Entonces, el tema de que exista esta desconexión o esta falta de autorreconocimiento de la titularidad es algo que todavía está en Chile muy, muy en pañales. Y estas conversaciones uno las puede tener incluso con la familia. O sea, como no... Falta todavía bajar un poco más el mensaje y que la gente no identifique que cuando hablamos de derechos humanos estamos hablando de dictadura, porque ese mensaje está todavía muy transversal en la sociedad chilena. ¿Sabes qué es interesante? Porque justo mirando los datos para refrescar la memoria de la última encuesta nacional de derechos humanos del 2022, una de las primeras preguntas que se hacía a propósito de esto que decía Marcela recién era ¿con qué palabras asociábamos las personas la idea de derechos humanos? Y yo estaba preparada para leer, bueno, las violaciones de derechos humanos en dictadura, y sabes que las 4 primeras palabras mencionadas por las personas son justicia, libertad, dignidad e igualdad, que me pareció así notable desde el punto de vista porque esto hace varios años, cuando la encuesta se empieza a hacer, aparece mucho más claramente asociado a las violaciones en dictadura y ahora me pareció que había efectivamente un cambio que refleja una mirada también más amplia de qué cosas son los derechos humanos en la práctica. Entonces hay un cambio Qué en la bueno, percepción, sí, sí. Sí, que sí. yo creo que también tiene que ver con, bueno, con el cambio generacional, ¿no? Puede ser. Que hay nuevas personas adultas que ya crecieron en otro contexto, que miran también la vida en democracia de otra manera, que miran también al rol del Estado de otra manera. No sé si alcanza para que se identifiquen como titulares de derechos, Ya. pero sí creo que ahí hay un cambio respecto de con qué asocian la idea de derechos Claro, y humanos. en esto, por ejemplo, de titulares de derechos, creo que a veces hay como una noción de que los derechos humanos son solo para las minorías, o dicen así como, o solo para, no sé, los delincuentes. Siempre está ese discurso así como claro, y entonces creo que hay como ahí algunos mensajes que se cruzan y también vemos que a nivel global hay como
líderes políticos o personas como con alta audiencia que también desmerecen los derechos humanos en general, como esos discursos también tienen que ver con los discursos de odio, como señalas tú. Lo comentaba esto de la cotidianidad porque en el episodio anterior del Informante hablamos de esto, de cómo los derechos humanos tienen que ver con el día a día, con lo cotidiano y con lo que uno espera para el futuro también. Entonces, tienen relación estas conversaciones y también quería pasar a este tema que lo estábamos adelantando un poco sobre la confianza en las instituciones y cómo impacta el tema de la corrupción en la ciudadanía, y lo conversábamos antes de partir el episodio, que Marcela, tú habías comentado en una entrevista que la corrupción es un tema del que se ha hablado bastante, algunos casos como emblemáticos, pero que no se había abordado desde un enfoque de derechos humanos ni de la afectación concreta que tiene para las personas cuando hay corrupción. Entonces, te quería pedir si podías profundizar en ese punto porque creo que es algo no tan abordado. Sí, de hecho nosotros este año decidimos incluirlo. Esto fue como un proceso de discusión con el equipo de qué enfoque, porque claro, corrupción podría ser un libro en sí mismo, un informe completo. Y decidimos enfocarlo en la corrupción judicial y también haciendo mención o conectando con cómo la corrupción judicial en particular de las altas cortes, que son los casos que hemos visto últimamente, afectan los derechos humanos, porque efectivamente la población no ha hecho ese cruce, como que uno ve y dice en la televisión las noticias, pero la gente no hace la correlación de cómo podría impactarme que estos jueces, además del tribunal más importante del país, estén involucrados en estos casos. Entonces, nos dimos cuenta que en Chile la corrupción, hablando como a nivel general primero, la que está presente actualmente es como a nivel, si uno analiza como las cifras, es la gran corrupción, esta corrupción como de altos mandos, por así decirlo. Esta corrupción más como decía Silvana al principio, como por favor o de la coima, está presente, pero no a los mismos niveles como hemos visto la otra. No quiere decir que no ocurra, pero como los impactos son distintos. Entonces, cuando se analizó esto, se dio cuenta efectivamente que las personas, en cuanto a titulares también de derechos, son titulares del derecho a acceso a la justicia. Y el derecho a acceso a la justicia, cuando yo tengo alguna dificultad, un problema, quiero litigar algún caso en tribunales, las personas esperan que el juez que va a resolver el caso tenga una impronta de independencia e imparcialidad. ¿Y qué significa eso en palabras simples? Que sea un juez que pueda observar y resolver mi caso sin que esté condicionado por distintos favores o por distintos tipos de ideas preconcebidas. Entonces, si estamos viendo que la Corte Suprema hay situaciones que se han resuelto con base de esto como medio de tráfico de influencia, incluso pasando dinero, altas sumas de dinero para favorecer a determinados grupos en contra de otros. La desconfianza también que se produce en la ciudadanía es que cómo se va a resolver mi caso, que quizás sea con una magnitud un poco, digamos, guardando las proporciones, no de la misma magnitud que un caso de Codelco, pero ¿qué voy a esperar yo de un caso personal? Entonces, la afectación del debido proceso como garantía se ve afectado cuando vemos que las altas cortes están enfrentando esta situación. O sea, ¿qué queda para los tribunales que son inferiores también? Entonces, esa conexión quisimos mostrarla y también nos dedicamos una parte que fue la última de ese capítulo a qué sucede también en el Ministerio Público, en tanto como órgano también relacionado con la justicia. Entonces, también vemos que el Ministerio Público también ha tenido situaciones en particulares que no han sido visibilizadas y que además está este gran miedo por el tema del crimen organizado de que puedan ser instituciones que en algún momento puedan ser cooptadas, que eso es lo Claro. que no queremos que suceda. Entonces, quisimos visibilizar esas correlaciones en el capítulo. Ujú. O sea, aquí también tiene que ver con lo que hablábamos de lo que genera como desconfianza en las Exacto. instituciones. Y ahí yo quería preguntarles, por ejemplo, esto de la desconfianza en las instituciones, ¿cómo impacta en la forma en que se aborda, por ejemplo, los temas de seguridad? O sea, eh, creo que era en el informe del INDH del año pasado en que señalaban que esta desconfianza en las instituciones hacía que la gente pidiera más mano dura y que esta mano dura fuera un poco como sin que tuviera límites, por ejemplo, de respeto a los derechos humanos. Entonces, ¿cómo impacta también esta desconfianza en cómo se aborda este tema? Yo creo que la necesidad
de las personas y esta urgencia porque el Estado haga algo que le brinde bienestar en ese ámbito, es un tema súper complejo porque, por un lado, tiene que ver con cuestiones muy reales y concretas que a la gente le toca ver en su vida cotidiana, asociado, no sé si al incremento de situaciones de violencia, porque no creo que las estadísticas no respaldan eso, sino con que la violencia que tienen esas situaciones de inseguridad, de delitos, cuando ocurren es más alta. Entonces cambió el tipo de violencia involucrada y eso lógicamente asusta más. Ahora, hay una dimensión que además de la situación concreta y real y objetiva, tiene que ver con la subjetividad de las personas. Y es que hay un montón de situaciones de la democracia hoy que nos generan inseguridad y que contribuyen a generar esta percepción un poco más amplia de que efectivamente no nos sentimos seguras para vivir nuestras vidas, pero que también tiene que ver con, en el caso de las mujeres, las situaciones de acoso o inseguridad o violencia a las cuales estamos expuestas, muchas veces los problemas de acceso a la vivienda o dificultades para acceder a salud de calidad o para no tener que esperar 4 años para poder operarse o tratarse una enfermedad, todo eso genera mucha sensación de inseguridad. Entonces, los estudios especializados en temas de violencia lo que hacen es complejizar, bueno, lo difícil, y por eso es uno de los temas que genera insatisfacción y mayor demanda, no solo en Chile, sino en todos los países. Porque efectivamente dar una respuesta que genere seguridad solo por intervenir en el ámbito de la seguridad pública es muy difícil. Si bien hay cosas, por supuesto, que se pueden hacer y que se han hecho, que contribuyen a disminuir las posibilidades de que los delitos ocurran, ¿no? Y una adecuada persecución e investigación de estos hechos, sin lugar a dudas, que es parte de la solución necesaria. Pero quiero decir, como los estudios especializados lo que muestran es que la complejidad de abordar adecuadamente el tema y de dar una respuesta satisfactoria también tiene que ver con esto, con que la inseguridad viene por un montón de lados. Y estamos hablando desde la capital de Chile, porque piensan en, no sé, Petorca, lugares que no tienen acceso al agua, donde en estricto rigor o en contexto de pandemia, esos pueblos donde la sensación de inseguridad también tenía que ver con eso, con que no tenían dificultades para acceder a un recurso tan necesario como el agua en una situación sanitaria tan compleja. Bueno, hoy el mundo genera inseguridad por un montón de factores y el tema delictual es uno de ellos, Claro. sin lugar a dudas, fundamental, porque también es cierto que el fenómeno se ha complejizado extraordinariamente y no es lo mismo lidiar contra delitos comunes que contra efectivamente bandas criminales organizadas que tienen otra lógica y otro poder de fuego, sin lugar a dudas. Em, Sí, y yo quizás para complementar un poco lo que decía, totalmente de acuerdo, y aquí también tiene mucho que ver con los discursos, con esta idea, por ejemplo, como el modelo Bukele, como esta idea que se está vendiendo de que mano dura, cárceles, básicamente que tortura gente, pero que recoge como saqué de la calle a todas las pandillas y ahora El Salvador es como casi el lugar más perfecto para ir en el Caribe, o digamos en Centroamérica. Entonces las personas tienen esta idea de que, bueno, a Bukele le funcionó, o a otro tipo, digamos, de gobierno le funcionó, pero está muy demostrado además, y esto las personas tampoco muchas veces lo desconocen, que mientras, o sea, el hecho de que hayan penas más altas a los delitos, por ejemplo, como esta idea de restaurar la pena de muerte inclusive, no son remedios eficaces para prevenir el crimen, menos el crimen organizado. O sea, tú puedes tener un país que tenga, no sé, para el hurto o para los delitos más graves, penas muy altas y eso no va a dejar de, o sea, no va a producir que las personas que están en estas cadenas o estas redes criminales dejen de hacerlo. Entonces,
tiene mucho que ver con la efectividad de la persecución penal, o sea, el Ministerio Público aquí tiene un rol súper relevante y es ahí donde tenemos que poner como, digamos, em, esta idea de perfeccionar y de poder lograr entender. También hay un componente aquí transnacional, porque este tipo de crímenes no es que esté ocurriendo en Chile. Estas son redes que operan transnacionalmente, entonces también hay una idea que tienen que instaurarse de la cooperación internacional, que esto que va más allá de celebrar como el convenio para, o el protocolo interinstitucional para X, sino que hay que tener una idea de que la persecución, como la habíamos entendido en Chile, cambió. Y entonces ahí se requiere una adaptación, pero no hay que tener mucho cuidado con estos discursos populistas de que la seguridad y de que en el fondo más la mano dura, el castigo a la otra persona, porque eso no resuelve el problema. Claro. No resuelve el problema y por eso también los especialistas lo que mencionan es que es muy difícil tener conversaciones sobre estos temas en contextos electorales, porque la tentación al ofertón es muy alta y efectivamente muchas veces se suelen hacer propuestas que no están suficientemente o en ninguna medida respaldadas por estudios que investigan estos fenómenos y cuáles son los incentivos para que dejen de ocurrir o para que disminuyan. Y en ese sentido, a propósito de algo que decía Marcela recién, hay en una encuesta aún anterior, creo que es del año 2015, un dato yo recuerdo que me impactó muchísimo, tenía que ver con, se le preguntaba a las personas la percepción de si en las cárceles existía tortura o no. Y era altísimo el porcentaje, por encima del 75% de las personas que decían sí, en las cárceles mi percepción es que existe tortura. Y luego había una serie de preguntas vinculadas a si creían que las personas debían ir presas por cualquier delito que cometieran, ya sea robar un CD o vender venta ambulante ilegal, si creían que desde eso hasta un delito mayor tenía que ser castigado con cárcel. Y el porcentaje también era altísimo. Entonces ahí yo decía, pero qué paradójico, qué problemático que las personas consideren que absolutamente todos los delitos, aún los delitos menores, tienen que ser sancionados con pena de cárcel, aún reconociendo que en las cárceles se tortura. Y esto para decir que hay algo que, si bien es comprensible y que tiene que ver con el temor, que es un instinto también muy primario de las personas, que todas queremos sentirnos seguras en el lugar donde vivimos, eso no puede ser a cualquier costo. Claro. Porque entonces, y yo creo que en eso el rol del instituto es muy importante, que tiene que ver con señalarle y recordarle al Estado que el cumplimiento de sus obligaciones para garantizar el derecho a la seguridad y tantos otros derechos no puede hacerse de cualquier manera. Tiene que contemplar el debido proceso en el caso del Poder Judicial y todas las herramientas de investigación en ese ámbito, lo mismo para las policías, gendarmería, las Fuerzas Armadas. Hay procedimientos y hay normas que existan y se cumplan, también dan garantías de seguridad. Y eso es muy importante para no perder, para que las instituciones no se desacrediten, pero es muy importante también para efectivamente los derechos de las personas, el respeto a los derechos humanos, pero también en un nivel más pedestre, por decirlo de alguna manera, para no deshumanizar la Eso mirada iba a sobre decir. el otro, ¿no? Claro. Acá hay algo de, bueno, caerle con lo que sea necesario para que estas conductas no se repitan y eso tiene un costo social. Perder esa mirada humanizante que no significa perdonarlo todo, excusar cualquier tipo de conducta, eso no es eso de lo que estamos hablando, sino de reconocer ciertos límites en el trato
de las personas, que son los límites para los cuales se creó el derecho internacional de los derechos humanos, que tienen que ver con prevenir que situaciones tan espantosas como, por ejemplo, el Holocausto en el año 45 no vuelvan a ocurrir. Y yo creo que eso, a propósito de que este año se cumplen 80 años desde la creación el inicio del proceso de instauración de las Naciones Unidas, es muy importante recordarlo. O sea, ¿qué tiene que ver la situación de hoy con cuando se crea Naciones Unidas en el año 45? Y bueno, yo creo que lo que tiene que ver es que si bien los contextos cambiaron, los desafíos en derechos humanos son otros, hay uno muy principal que permanece, que tiene que ver con mantener viva la humanidad en la mirada, ¿no? Y eso implica mantenerla viva cuando pensamos la situación y las razones por las cuales las personas migrantes se mueven por los distintos países, o las personas refugiadas se ven obligadas a huir de donde viven, en relación a la situación de niños, niñas, adolescentes, o de las personas LGTBIQ+, que han sido y son históricamente discriminadas y están más expuestas a sufrir violencia. Entonces, no perder la humanidad en la mirada es parte, yo diría, del fuego del corazón de los derechos humanos, que es un desafío presente hoy también. Sí, me parece muy relevante poder hablar de eso en este episodio del Informante. Respecto a, claro, esto, más allá de que los derechos humanos estén en tratados, que haya legislación en Chile, que haya normas, por ejemplo, para el tema de las personas privadas de libertad, también hay que tener la mirada humana detrás. O sea, como ciudadanía también, acordarse que son personas también. A veces se habla mucho como de, claro, la mano dura, de mantener la seguridad a toda costa, pero olvidamos que son personas también, y creo que eso es algo muy importante de abordar también en este... Sí, yo a lo que voy es que no son contrapuestos. Uno Claro. puede hacer cumplir la ley, incluso discutir y aumentar las penas para ciertos delitos, puede aumentar los niveles de seguridad en las cárceles, puede tomar un montón de medidas de política pública para reforzar la seguridad y hacerlo cumplir a rajatabla. El punto es conciliar eso también con un trato digno para las personas que cometen delitos. Sí, sí. Me parece que está súper bien esa reflexión de que son cosas que no van como... No son que no contrapuestas. chocan. Sí. Bueno, quedamos ya... ya pasó el tiempo de este episodio, entonces quería agradecerle a Marcela y Silvana, perdón, por esta conversación, por el trabajo que hacen en sus instituciones y sobre todo por estos informes que hacen para poner datos y argumentos donde muchas veces hay como solo discurso, solo desinformación, como comentabas tú también. Entonces, muchas gracias por participar en La Informante, y a quienes nos escuchan, si este episodio te ayudó a mirar los derechos humanos como algo más cercano a tu vida diaria, algo más humano, les invitamos a seguirnos, a acompañar también el trabajo de estas instituciones. Pueden encontrar a La Neta y Corporación Humanas en redes sociales. Compartimos distintos recursos y contenidos para entender, defender y ampliar los derechos de las mujeres y de quienes históricamente han quedado fuera de la conversación pública. Gracias por escuchar este especial en el Día de los Derechos Humanos, y nos encontramos en el próximo episodio. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Esto fue La Informante por hoy. Búscanos como @lanetacl en redes sociales para esperar el próximo episodio. La Neta es un medio digital de Corporación Humanas. Este programa cuenta con el apoyo de IFA Civic.